Empezaré con el primer ensayo del libro Pensadores claves sobre el arte del siglo XX de Chris Murray. El primer ensayo es sobre Theodor Adorno, escrito por Richard Hooker. Theodor Adorno, nacido en 1903, fallecido en 1969, filósofo y musicólogo alemán. Los escritos de Adorno sobre las artes visuales y la estética tienen una base filosófica. A diferencia de los del crítico norteamericano Clement Greenberg, con el que a veces se le compara. Los textos de Adorno sobre el arte no tienen el bagaje de una estrecha implicación con la producción y el consumo del arte visual en un momento y en un lugar determinados, mientras que Greenberg planteó con toda firmeza la argumentación filosófica. De sus obras es conocida su invocación de Kant. El uso que Greenberg hizo de la filosofía kantiana estuvo íntimamente vinculada con su participación en el mundo de la política cultural neoyorquina entre los años 1940 y 1960. Adorno nunca se interesó por el mundo de las artes visuales ni participó en él, por lo que fue escaso su compromiso con las dinámicas específicas del mundo del arte. Consecuencia importante de ello es que los textos de Adorno sobre el arte están cortados más según un patrón filosófico que según las tradiciones del mundo de la crítica y de la historia del arte. Esta falta de proximidad con los objetos y con las culturas del mundo del arte sin duda puede constituir un motivo de crítica, pero tiene a su favor el sentido de la fuerza del compromiso de Adorno con la definición filosófica y el despliegue de temas que cayeron en el olvido o en las tinieblas en un entorno en el que al arte, sobre todo, se le ama. Por consiguiente, una de las cuestiones que preocupan a Adorno es plantearse si el arte es diferente de cualquier otro artefacto material. En cierta medida, esto puede considerarse como un problema filosófico abstracto, pero es más que eso, pues establece un matiz de escepticismo acerca del arte, per se, que no es aceptado de buen agrado en el mundo de los amantes del arte. Es importante comprender que, al cuestionar si el arte per se tiene algún valor, la negatividad de Adorno es de otro orden que la negatividad más habitual, que probablemente sea fundamental en la manera en que se ha escrito la historia del arte en los últimos 150 años. Siguiendo el estereotipo, la historia del mundo del arte en los últimos 150 años ha consistido en una serie de rechazos de los términos en los que los mundos del arte previos habían funcionado. Dentro de este esquema, la definición negativa de un arte frente a otro es la contienda que domina el proceso por el cual se establecen criterios de comparación críticos y se hacen juicios de valor. Aunque Adorno estuvo muy implicado en este tipo de contienda a través de sus evaluaciones notoriamente negativas de la cultura popular, estuvo igual de comprometido con el planteamiento de preguntas sobre el valor último de cualquier arte. Dicho de otro modo, así como por ejemplo Vasari ha explicado que uno de los propósitos de Vidas es discriminar a los buenos frente a los mejores y al mejor. Adorno se pregunta también si merece la pena preocuparse por el mejor. Precisamente dentro del marco de esta problemática se consolidan varios de los aspectos de la constitución filosófica de Adorno. Primero y ante todo, el escepticismo de Adorno sobre el valor último del arte es una función de su disposición filosófica y su distancia con respecto al mundo del arte, pero también sitúa la cuestión históricamente, es decir, no niega que tal vez en algún momento el arte llegará a ser inmensamente importante, pero se pregunta si lo sigue siendo. En otras palabras, para Adorno, el arte no es un dato de partida absoluto e inmutable, sino un conglomerado históricamente cambiante de ideas y objetos. Este principio lo toma directamente de Hegel y constituye la principal diferencia entre Adorno y cualquier pensador que opine
que el arte, aunque variable en sus características específicas, es un dato de partida. En el borrador de la introducción de su Aesthetische Theorie de 1970, su principal discurso sobre el arte, Adorno hace extensivo este principio a una crítica de la estética tradicional, de la que se lamenta que haga postulados normativos para la experiencia artística y estética, mientras que los extrapola de la experiencia de una variedad relativamente limitada de arte. En The State of the Art de 1987 de Arthur Danto expresa unas opiniones prácticamente idénticas sobre la estética filosófica en los siguientes términos, abro comillas. La irrelevancia de la teoría estética se debe al hecho de que a menudo ha constituido una respuesta a un determinado corpus artístico de aplicación limitada a otro orden. Platón, Aristóteles, Hume y Kant, todos ellos pensadores profundos y benévolos, daban validez universal a pensamientos adaptados a un arte muy local. Por lo que en gran medida la teoría estética es un corpus crítico oculto como tal tras el provincialismo no reconocido de sus autores. Para Danto, el provincialismo no reconocido de la estética indica su ocaso y deja abierta la vida para su teoría institucional del arte. Para Adorno, este mismo efecto demanda la necesaria reorientación de la estética filosófica de tal modo que tenga en cuenta la especificidad histórica de su relación con el arte. Por consiguiente, cuando Adorno escribe sobre el arte, consigue astutamente que quien lo lea adquiera conciencia de que está leyendo la obra de un autor que es consciente de que escribe en un momento y en un lugar determinados. Entre otras cosas, esto significa que Adorno escribe en un momento particular de la historia y hace un planteamiento bastante explícito del arte de dicho momento. Abro comillas. Todo lo relativo al arte se ha convertido en un problema. Su vida interior, su relación con la sociedad, incluso su derecho a existir. Cierro comillas. Podemos legítimamente comprender esta invocación abierta y específica del momento histórico a finales de la década de 1960, cuando fue escrita. Del mismo modo, este planteamiento constituye un diagnóstico del fracaso del arte moderno revolucionario de los primeros años del siglo XX. A la luz de su propósito del fracaso de la vanguardia, el planteamiento de Adorno describe aquello hacia lo que el arte debería aspirar. No la condición existente del arte, pero sus prescripciones se expresan a menudo en presente más que en futuro. De resultas de ello da la impresión de que está describiendo la condición existente del arte. Suydebart, 1991, utiliza los términos retrospectivo y prospectivo para distinguir los diferentes tratados que Adorno hace del arte premoderno y moderno, pero también observa que, en el marco de la discusión sobre el arte moderno, Adorno utiliza ambos términos a la hora de definir una estética para las obras existentes y también para un arte futuro. Aquí trataremos de este segundo contraste dentro del debate sobre el arte moderno. Otras afirmaciones descriptivas y prescriptivas de Adorno suelen tener un matiz polémico, pues da a su argumentación un tono combativo. A veces el lenguaje y el razonamiento de Adorno tienen resonancias de los manifiestos de las vanguardias. Otras de la crítica moderna, otras de la historia, otras de la
filosofía estética, a veces del marxismo. Esta confusión deliberada de las estrategias de presentación socava cualquier distinción entre filosofía, historia y crítica. Confundir lo descriptivo y lo prescriptivo no es nada nuevo, especialmente en el marco de la tradición de los textos críticos sobre el arte del siglo XX. La controversia sobre la manera y el motivo por el que dicho arte es importante va inseparablemente unida a su desarrollo, pero la presentación de las diferentes argumentaciones ha variado enormemente, como también lo han hecho sus propósitos. Desde los primeros debates sobre la importancia del cubismo, a través de Greenberg, hasta el análisis de la condición actual del arte, una de las estrategias críticas más frecuentes ha consistido en enmarcar los logros comúnmente aceptados del pasado, de modo que se justificará un planteamiento particular de la práctica actual. Esto ha sido condenado y con razón al escribir sobre la historia, pero menos comentado en los manifiestos y la crítica, los cuales, por definición, tienen mayor tendencia a tomar partido abiertamente y son aceptados como tales. La confusión ha sido particularmente característica de la recepción de la obra tanto de Greenberg como de Adorno. Entiendo. Una de las objeciones más cándidas a determinados aspectos de la crítica de Greenberg cuestiona la presentación dogmática y prescriptiva de algunas de sus descripciones de la historia de la pintura moderna. Esto constituye una lectura errónea del autor, pues disocia su teoría del contexto en el que se originó. En su Historia de la pintura moderna que su historia de la pintura moderna fuera acertada o no tiene menos importancia que la función de ésta a la hora de definir un contexto que recalca la práctica de los primeros pintores expresionistas abstractos. Del mismo modo, mortificarse con las opiniones negativas de Adorno sobre el jazz y el surrealismo puede sustituir una reacción meditada de las personas culturalmente sofisticadas. Pero rechazarlo, tachándolo de miserable, elitista europeo, puede ser sencillamente una manera de negarse a conocer el extraordinario impacto de su racionamiento. Adorno no concibe que su discusión esté relacionada de forma directa y sencilla con su objeto. Su tono combativo señala un compromiso con el debate candente sobre el significado y la importancia del arte moderno. Obviamente, lo mismo puede decirse de Greenberg, pero una parte del problema de la teoría de Greenberg fue su capacidad para sobrevivir al momento histórico y crítico de su gestación, para convertirse, durante cierto tiempo, en un relato dominante de la historia del arte del siglo XX. La transición de la crítica a la historia, de la prescripción a la descripción, procede del modo en que los escritos de Adorno se mueven imperceptiblemente entre la polémica y la argumentación, ocultando sus diferencias. Como autor, está comprometido con el intento de evitar el tipo de recepción irreflexiva que tuvo la teoría de Greenberg. A diferencia de dicha teoría, la de Adorno no surgió de una relación con una categoría emergente del arte. A mediados de la década de 1960, el tipo de modernismo tardío que supuestamente defiende su obra, según se dice a veces, no era nada nuevo. Esta distancia del arte que defiende no postula que la teoría del modernismo de Adorno sea menos parcial que la de Greenberg, pero la relación de Adorno con el arte que defiende no es tan próxima ni materialmente ni históricamente. Observación irrelevante si su propósito es defender la validez u otro aspecto de cualquiera de las otras teorías. Lo que hace es señalar el potencial del hecho de que tengan motivaciones radicalmente diferentes.
La teoría del modernismo de Greenberg es en esencia un intento de asimilar una forma emergente dentro de la tradición de la vanguardia. Adorno deja bien claro que esta función de la crítica es en realidad contraproducente. Abro comillas. Esta integración no es, contrariamente a lo que plantearía el cliché progresista, una bendición póstuma que afirma que a fin de cuentas tal o cual fenómeno artístico fue apropiado y conveniente. La recepción tiende a embotar el filo crítico del arte. Una vez que las obras del arte están enterradas en el panteón de las muestras culturales, su verdadero contenido se deteriora. Cierro comillas. Generaciones enteras de artistas se han visto atormentadas por la asimilación sin esfuerzo de sus obras, ideas, planteamientos y personalidades. Adorno es inflexible a la hora de perseguir las implicaciones de su fracaso eternamente recurrente y pone de manifiesto la dificultad de sostener serias dudas acerca de que si el arte realmente merece mayores preocupaciones. Tal vez ello se deba a que no era más que un aburrido teórico que se encontraba demasiado lejos de la verdadera acción, los objetos, los eventos y las publicaciones del mundo del arte. Pero tal vez también su inmersión en la teoría le permitió producir pensamientos que los profesionales del mundo del arte literalmente no se pueden permitir pensar. Biografía de Theodor Wiesengrund. No sé cómo se pronuncia, Adorno. Nace en Frankfurt el 11 de septiembre de 1903. Su madre fue cantante y su padre un próspero comerciante de vinos. Recibe enseñanza privada de Kracauer. Luego acude a la Universidad de Frankfurt y estudia con Alba Berg en Viena, donde conoce a Arnold Schoenberg. Durante toda su vida está vinculado al Institut für Sozialforschung, Instituto de Investigaciones Sociales, y colabora estrechamente con Max Horkheimer. Enseña en Frankfurt desde 1930 hasta 1933 y tras la ascensión de los nazis al poder se traslada a Oxford, luego a Princeton, donde trabaja en el Princeton Radio Research Project y luego a Los Ángeles. En 1950, cuando el Institut vuelve a abrir sus puertas, regresa a Frankfurt y llega a ser director de esa institución. Muere en Vis, Suiza, el 6 de agosto de 1969. Gracias.